Hola Rafa, hola Jennifer. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Bien, señor. Mucho mejor de salud, con mucho más tiempo para la tarea. Sí, profe, claro. Excelente. Entonces, varios participantes. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Entonces, aquí tenemos introducción, justificación, metodología. Listo, muy bien. Entonces, ¿quién se va a botar al ruedo? ¿Jennifer o Estefanía? Que Rafa está como enredado. Bueno, profe, yo comparto pantalla. Listo, señor. Espera, entonces un poquitico, esto es de rentas. Un segundo que me está escribiendo una compañera de ustedes. Bueno, listo. Antes de empezar a leerlo, Jennifer, cuéntame un poquitico qué es esto, de dónde salió la información, y empezamos a revisarlo, ¿vale? Acá. Sí, mi tema trata de la política de rentas. Sí, señora. Muchos me he apoyado como en revistas de universidades como la Javeriana, la Santo Tomás, la Tadeo, las Salles. Pero hay bastantes cositas al respecto de ese tema, ¿cierto? Hay Sí, profe, bastante sí, información. sí, profe. Listo, muy bien. He leído mucho acerca de eso y me he enfocado también como en los salarios, también de los trabajadores, los precios del mercado, en, en el desempleo también he mirado harto, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a mirarlo acá. Memoria de la política de rentas. Memoria se refiere a historia, ¿no? Esa es como la base de la investigación. Sí, ¿Listo? señor, como uno recordando Perfecto. desde Lleras hasta Santo, todo lo que, no sé, que ha traído que ha tenido la política de renta, si nos ha favorecido o por el contrario. Perfecto, muy bien. Entonces, necesito. Pero yo no entiendo por qué no se conectan. ¿Para qué me escribieron en el WhatsApp?
el siguiente documento informativo vamos a recorrer los pasillos de la economía colombiana encontrando factores económicos de rentas importantes y algunas dificultades o aciertos que el país tuvo durante 1966 hasta 2018. Encontrando factores. ¿Tú qué quieres encontrar con la política de rentas? Ojo pues, dentro de la memoria, esperen un segundito, que me van a volver loco. Voy a desconectar esta. Listo. Placa, memoria de la política de rentas 1966-2018 en Colombia, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué factores económicos de rentas importantes vamos a encontrar ahí? ¿O qué es un factor económico? Quiero encontrar como por los indicadores, como hacer algunas tablas con lo leído, ¿sí? De cómo ha estado la economía y si los presidentes que han estado en ese momento han acertado o por el contrario han tenido errores con sus decretos y que perdóname, te interrumpo, pero está claro que la política de rentas es salarios y rentas y salarios, ¿cierto? Sí, profe. Yo creo que tendríamos que revisar esos factores económicos y buscarle de pronto otra palabra, porque es que ahí se nos coloca la investigación de otra manera. ¿Listo? Factores económicos. Perfecto. Pues cambiar. Factores de rentas, factores económicos de rentas importantes y algunas dificultades o aciertos que el país tuvo durante el 60. Desde el punto de vista de las estadísticas, se construye una serie de observaciones en las cuales se puede examinar los aciertos o errores que se llevó en el momento de que cada gobierno iniciado por Carlos Lleras y culminado con Juan Manuel Santos. A ver, igual Rafa, Jennifer, ¿quién se conectaría más? Creo que ya está Esmeralda también. Sí, buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, aunque está debajo de la cama, pero está bien, buenas tardes, no se ve nada. Pero no importa, relájate. Muy bien. Eso, ya los veo a todos. Entonces, mira una cosa, Jennifer, Estefanía, Esmeralda, y si Rafa me está escuchando, no vayan a tomar esto personal, ¿listo? Yo no odio a Jennifer, yo no odio a Estefanía, yo no odio a nadie, por el contrario, los quiero bastante. Pero entonces vamos a encontrarle una certeza porque la redacción se ve un poco extraña. Jennifer, concéntrate solo en lo que voy a leer, no lo leas tú, solo escucha. ¿Listo? Introducción. En el siguiente documento informativo vamos a recorrer los pasillos de la economía de Colombia encontrando factores económicos de rentas importantes y algunas dificultades o aciertos que el país tuvo de 1966 a 2018. Casi me ahogo, por ahí falta un punto o algo. Sin embargo, una coma, acuérdate de lo que hablamos de los factores económicos de rentas, ¿vale? ¿Me vas copiando? Muéveme el dedo, la cabeza o dime sí para continuar, ¿vale? Sí, pero estoy tomando nota de todo. No, está bien, es para hacerme la idea porque estamos en la virtualidad. Voy a continuar, mira lo que dice. Dice 2018, yo imagino que desde el punto de SADE debería ir en mayúscula. Desde el punto de vista de las estadísticas, se construye una serie de observaciones en las cuales se puede examinar los aciertos o errores que se tuvo en el momento de cada gobierno, iniciando con Carlos Lleras Restrepo y culminando con Juan Manuel Santos Calderón. Volví a ahogarme, por ahí falta otro coma, otro punto, pero la pregunta que te hago es, ¿me pierdo de nuevo? ¿Por qué te lo digo? En el primer párrafo o hasta el primer punto aparte me hablas de dificultades o aciertos, pero en el segundo vuelves y me hablas de aciertos o errores. Entonces siento que lo estamos como repitiendo, ¿te parece? Entonces para que miremos, la redacción está compleja. Igual asustes a Estefanía y Rafa, que ya voy para allá. ¿Listo? Muy bien. Y Esmeralda. Es más, Esmeralda, prepara el tuyo que ya vamos a hablar del tuyo.
Sigue Esmeralda, después Estefanía y después Rafa. ¿Rafa está en la oficina? Sí, jefe, yo estoy trabajando, estoy aquí como Listo. medio escapado mientras. No, entonces, ¿a qué hora llega a su casa? No, no, profe, yo estoy aquí en la casa, estoy en trabajo en casa, pero Ah, igual ok. pues estoy aquí trabajando. Bueno, hágale ahí que tenemos como hasta las 7. 8, Vale. 9 o 10, no sé, el tema es que salga bien. Listo, muy bien. Entonces se prepara Esmeralda. ¿Sí me entiendes, Jennifer, lo que te digo? Que hay como una incoherencia ahí. Entonces llegué hasta Juan Manuel Santos Candelón, teniendo como base investigaciones de entes gubernamentales muy importantes encontradas de las cuales se hace un aglomerado de conceptos, de los cuales, de nuevo, se nutre este documento para proporcionar información fehaciente. Entre ellos encontramos. Entonces, pienso que la redacción está un poco compleja. Seguramente la información, Jennifer, está bien. Cuando me hablas de fehaciente, ¿a qué te quieres referir? Conceptos verídicos, profe, verdaderos. Excelente. Entonces, está muy bien, pero entonces utilicemos como el sinónimo adecuado de acuerdo a la reacción. No estoy diciendo que esté mal. ¿Listo? Pero mezclémoslo dentro de la parte de la redacción que sea. No porque, o sea, el tema no es quitarlo, es colocarlo en la parte de la redacción que pertenece. O sea, no Mm, le cambia el sinónimo ni nada, sino es como agregarle una parte que después. Perfecto. Pero entonces miremos de nuevo la característica donde dice, teniendo como base investigaciones de entes gubernamentales muy importantes encontradas de las cuales se hace un aglomerado de conceptos. Esa redacción está complejísima. Quiero que tú me digas qué quieres decir. Solo voy a leer eso y nos concentramos en ese pedazo para que entiendas. Ojo pues, Estefanía, Rafa, Esmeralda, uno no redacta como piensa. Seguramente el contenido que quieres decir ahí es perfecto, pero el tema de la redacción se vuelve un poco complejo para que lo empecemos a desarrollar. Más aún cuando le entendimos todos a César Pinzón que va a ser un diálogo de amigos, la sustentación de la tesis, ¿cierto? Entonces ahí tiene que haber todo un proceso. Recuerden que esto de tener justificación, normas AP, un poco, ¿no? De cosas que tienen que irle trabajando a eso. Porque si lo hacen todo así, al final cuando tengan 100 o 200 hojas, se van a demorar la vida entera, ¿cierto? Generando pues esas características. Entonces, aquí hay un problema, no sé si tú lo notas, Jennifer, de redacción. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Profe, pues ahorita sí leyendo más, sí está un poco compleja la redacción, profe. Perfecto, y el tema no es para que no diga yo no lo había visto, es lo más complejo, sino que yo prefiero irlo manejando de esta manera, prepararlos demasiado. Hay muchos que me dicen, profe, usted metió fue puro miedo y al final no pasó nada, porque iban tan seguros que les fue relajado. Pero hay que revisar eso. Entonces, vuelvo entonces, investigaciones de entes gubernamentales, ¿dónde iba yo? Teniendo como base investigaciones de entes gubernamentales muy importantes encontradas de las cuales se hace un aglomerado de conceptos. Cambia eso, reformúlalo y escríbelo mejor. De los cuales se nutre este documento para proporcionar información fehaciente. Todo eso, hasta fehaciente, mejorarle la redacción. Entre ellos encontramos Fedesarrollo, ¿cierto? Y el Banco de la República. Más adelante se van a encontrar en el marco conceptual, ¿cierto? De su investigación. Esta hojita que ustedes ya tienen, ¿cierto? Eso nos lo envió Rafa. Entonces ahí vas a colocar qué es Desarrollo, qué es el Banco de la República. Y con todo esto van nutriendo esa parte que es más adelante, ¿listo? Y Banco de la República donde se encuentra que mediante el nivel promedio de la carga tributaria, impuestos nacionales, alrededor del 5% del PIB durante el siglo, alcanzó un nivel del 14% en el 2003. No entiendo eso. Sin embargo, este cambio se logró a través de reformas sucesivas que dieron como resultados una estructura tributaria inadecuada e ineficiente. Yo creería que esa parte no va ahí, pero cuéntame qué quieres decir en ese paréntesis, por favor. No, profe, cuando coloqué que de pronto encontrábamos
nos apoyábamos de pronto en textos gubernamentales como lo son Desarrollo y el Banco de la República, pues quise como citar eso que me pareció muy interesante, donde hablaban acerca de la renta para después ya entrar de pronto como en forma en el documento, como tal ya Bien, en... bien. Ojo pues lo que les voy a decir. Que yo les diga que esto no funciona no significa que el texto se pierda, porque tenemos toda una investigación, lo puedo utilizar en otros pedazos. ¿Listo? Pero entonces yo te invito a lo siguiente. ¿Cuál va a ser tu título de profesional? Administración de empresas. Excelente. Señores, pongan atención a lo que voy a hacer en este momento con Jennifer. Jennifer, ¿qué es administración de empresas? Dame una introducción de lo que es tu carrera y esto es una entrevista. ¿Listo? Para que tengan en cuenta qué es la introducción. ¿Vale? Lo que se te ocurra. Si me quieres decir viejo loco, hágale, también es en todo su derecho. No, ya. ¿De qué una entrevista de trabajo me dice, profe? Perdóname. ¿Me dijo que entrevista de trabajo? Sí, puede ser, pero quiero escuchar una introducción de tu carrera. Bueno, profe, Viejo ¿cómo lo...? loco. Yo sé que está nerviosa y Estefanía está igual y Rafa va a estar peor y Esmeralda igual, No se pero agarra así, mejor dicho. yo sé y eso les va a pasar en la, ¿cómo se llama? En la sustentación. Lo que pasa es que yo necesito que usted me introduzca en el tema. Recuérdame, Profe, como que la recuérdame el título. a aquella persona que maneja todos los recursos de una empresa para darle un orden, una organización y darle un control para que todo pueda funcionar bien. Perfecto. Ahí yo ya estoy entendiendo que usted me quiere introducir en lo que usted, ¿cierto? Tiene como clave lo que es la administración de empresas, entendiendo los bienes escasos y agregándole un poco nomás de cositas. ¿Listo? Entonces, la introducción se refiere a que usted me cuente un poco, ¿cierto? Sobre lo que va a desarrollar dentro de la investigación. Pero ¿cómo me siento yo en este momento, Jennifer? Que están empezando a coger eso como si fuera una colcha de retazos, ¿cierto? Y ahora que tú lo estás leyendo y los compañeros también lo están escuchando y leyendo, encuentran que hay unas falencias en la redacción. ¿Listo? Entonces, esa parte de, entre ellos encontramos Desarrollo del Banco de la República, donde se encuentra que mediante el promedio de la carga tributaria de impuestos nacionales alrededor del 5% del PIB durante el siglo, alcanzó un nivel del 14% en el 2003. Sin embargo, este cambio se logró a través de las reformas sucesivas que dieron como resultado una estructura tributaria inadecuada e ineficiente. Eso está bien, pero ahí no me estás vendiendo nada la introducción, porque lo que dice el título, déjame ver el título de nuevo, Flaca, por favor. Memoria de la política de rentas del 66 al 18. Entonces ahí no estamos pasando por una memoria, eso usted me está diciendo ya de entrada que eso fue malo. Cuando vamos a mirar es unas memorias, entonces usted me va a introducir en el siguiente documento informativo, vamos a recorrer los pasillos de la economía, es que arrancó hasta bonito, suena puro Macondo, García Márquez, ¿sí? Una cosa así chévere, pero después nos metemos una enredada colocando como pedacitos de muchas cosas. ¿Listo? Sigamos mirando entonces, por favor. Entonces hay que mejorar toda esa introducción. ¿Listo? Muchas personas se fijan en la universidad tiene unas características que habla de 2, 3 hojas. Yo siempre quiero un poco más de lo que dice la universidad. Si dice una hoja, hagan 2. Si dice 15, hagan de 15 a 20. ¿Listo? No menos. Para cumplir con el estándar de y continuar con un desarrollo más importante. Metodología. La metodología que será implantada en este documento será investigativa, teniendo en cuenta Jennifer, hay algo, yo sé que lo digo la última vez, usted no me conoce y relájese, me va a conocer. Hay algo novedosísimo que se llama la coma, el punto y coma y toda esa manera, hay que colocarlos para que nos salga mucho más fácil el desarrollo. La metodología será implementada en este documento. ¿Qué? La metodología que será implementada en este documento será investigativa, teniendo en cuenta los datos cuantitativos y cualitativos para ofrecer informes. Me ahogué y la primera coma aparece como 5 renglones abajo. Entonces me toca un tanque de oxígeno o unos pulmones como los de alguno de esos nadadores olímpicos. Pilas con el tema de la ortografía.
teniendo en cuenta los datos cuantitativos y cualitativos para obtener informes y allí recopilar información para a su vez conocer con datos exactos qué ha sucedido y que la información es relevante durante el periodo de tiempo ya establecido, para poder comprender e interpretar el suceder de la política. Bien, esa metodología o ese inicio hay que cambiarlo. ¿Listo? Llego hasta para poder comprender e interpretar el suceder de la política de rentas. ¿Cuál fue el primer término en el primer párrafo que te corregí? Que no me acuerdo. Algo de economía. En el de justificación, Sí, en la primera parte, sí. en introducción, Sí. los factores económicos. Excelente. Entonces mire que aquí viene otra parte que está como rara, porque en metodología me hablas de política de rentas. Y las políticas de renta y los factores económicos son otra cosa. Entonces, enfoquémoslo específicamente. El título, la introducción, la metodología, pues ya me estás diciendo que va a ser investigativa, pero me estás colocando un poco de cosas que alargan la investigación y yo no quiero eso porque con el tema que tienes es suficiente. Con el tema que tiene cada uno, yo creo que el tiempo está corto. De hecho, estamos colgados, pero primero quiero que entendamos esta primera parte. Entonces, ese tema de política de rentas, revísalo. ¿Listo? Que aparece ahí como en el párrafo 6. ¿Sí lo notas? Para poder comprender e interpretar el suceder de la política de rentas. Cuando nosotros estamos buscando es la memoria. ¿Me copias? La política tuya es la política de renta, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para comprender e interpretar, y nosotros estamos hablando en la primera parte del título, lo dice. Como la memoria. Estos datos e información estos datos, mira, aquí está también complejo. Estos datos e información se va a obtener luego de un proceso de investigación que se llevará a cabo de fuentes confiables de información como lo son libros encontrados en las bibliotecas de más renombre de la ciudad como lo es la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Virgilio Barco, entre otras. Por ahí también faltan puntos y comas. Si pregunta, ¿la metodología es exclusiva de Virgilio y de Luis Ángel? Perfecto, entonces también agrégale de libros. Yo sé que lo dijiste antes, revistas indexadas, otras investigaciones, para que vayas abriendo una introducción al estado del arte. Hay que revisar muy bien esa redacción de la metodología, Jennifer, que está un poco compleja. También se va a tomar como base de investigación en las páginas de internet de la República de Colombia. De investigación de las páginas de internet de la República de Colombia, entre otras. ¿Hay una página que se llama República de Colombia? Profe, la presidencia. Perfecto. Entonces, Presidencia de la República es otra cosa, o Banco de la República. Entonces, identifiquemos cuál puede llegar a ser. Con su respectiva bibliografía. Encontraremos revistas de universidades colombianas, las cuales nos pueden suministrar información importante acerca del tema para llevar a cabo con éxito este proyecto y brindar un análisis fehaciente acerca de las políticas de rentas. Entiendo lo que quiere decir, la redacción no me gusta. No sé si a usted le guste, pégale una revisada. No me mire con odio porque estamos empezando. Jennifer, íbamos a ser los tremendos amigos de aquí a mayo. ¿Qué? A marzo, yo no me acuerdo cuándo. Sube un poquito el texto para leer el segundo párrafo. Analizaremos atentamente aquellos indicadores de salarios y desempleo durante el periodo. Analizaremos atentamente aquellos indicadores de salarios y desempleo durante el periodo de cada presidente. Las bajas y las alzas. Cuando me dicen las bajas, que no miden más de 1.20, o sea, como enanitos, o defiéndase, flaca.
Quise de pronto pues explicar en el texto con las bajas y las altas, de pronto, no sé, como lo positivo y lo negativo que ha tenido la política de renta, ya sea en No, no, precios. no. Disminución, incremento. Acuérdese que esto es para sustentar un título, ¿cierto? Y la terminología tiene que ser la ideal. Entonces, analizaremos. ¿Quién va a analizar si la investigación es tuya? Analizaremos, no. Se analiza, bueno, voy a intentar interpretar lo que dices ahí. Atentamente aquellos indicadores de salarios y desempleo durante el periodo de cada presidente, iniciando por Lleras Restrepo y culminando con Santos Calderón. Describiremos otra vez como si fuera en grupo el proceso que ha tenido la política de rentas, las bajas, las disminuciones y los incrementos, ¿cierto? En dichos indicadores, políticas o decretos que estos presidentes hayan colocado que afecte, ahí falta como una coma o algo así, ya sea de manera positiva o negativa a la economía, y de esta manera poder dar una crítica constructiva. Yo no sé si una crítica, sino podemos dar una argumentación, un análisis estructural a lo que haya pasado y lo mejoramos de una manera importante. Yo entiendo que parte del desarrollo de esto es coayudarlos y llevarlos de la mano, pero con el tema de la redacción sí tienen que tener mucho cuidado, lo que yo les decía, y no es que sea reiterativo a que consigan a alguien, así lo tengan, no coloquemos, analizaremos, ¿sí? Y describiremos porque la investigación es individual. Pero uno puede buscar a una persona que le colabore con su redacción o con lo que sea, porque entiendo, Jennifer, eso también hay que revisarlo, pero el tema es darle como un norte a tu redacción, ¿listo? ¿Ya tienes claro ese último párrafo? Analizaremos. Listo. Explícame qué quieres decir ahí, por favor. Profe, bueno, de pronto yo coloqué como, yo no tengo ninguna persona que me colabore. De verdad, los que me rodean, pues he investigado, pero nadie conoce el tema, es nuevo para ellos, todas las personas que me rodean. Entonces yo colocaba, analizaremos, pero pues lo hablaba como que en general, como que los profesores, ¿sí? Pero entonces ya caí en cuenta que solo yo, o sea, analizaré, Sí, cambiaré. perfecto. Ahora, después ya el interlocutor o el lector sí realizará un análisis. O sea, ojalá esta tesis de Jennifer Cabarca sea tan mágica que yo la pueda utilizar como insumo para mis materias. Y ahí sí analizaremos con mi curso, o analizaremos con mis amigos, o analizaremos con la universidad, ¿cierto? Esos indicadores de salarios y tal. ¿Listo? Ay, tengo que hablar eso en primera persona, analizaré. Excelente, porque es que la investigación es tuya. Listo, sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Y entonces ahí ya lo que te digo, las bajas y las alzas no. Acuérdese que ya vamos a ser profesionales y colegas, entonces utilicemos la terminología. Incremento, disminución, decrecimiento, crecimiento. Listo, déjame ver entonces la otra hojita. Bueno, si efectivamente cambia los ítems anteriores, ¿cierto? Llámese la introducción, ¿cierto? Muy probablemente los objetivos cambien. ¿Listo? Entonces, objetivos. Yo creo que sería objetivos general, porque general es solo uno, no generales son varios, sino general. Comprender y explicar el funcionamiento de la política de rentas en Colombia y el papel fundamental que cumple, analizando cómo el gobierno aplica esta economía, no esta política sería. ¿Sí ves? Pero me puso un letrero de Times New Roman y no me deja leer. Gracias. Comprender y explicar el funcionamiento de la política de rentas en Colombia, analizando cómo el gobierno aplica esto para lograr la estabilidad de precios, logrando de tal manera. Yo qué colocaría, por ejemplo, es que ahí lo estás repitiendo, yo colocaría comprender y explicar el funcionamiento de la política de rentas en Colombia y el papel fundamental que cumple, punto. Ese es el objetivo. ¿Ya? Eso lo haría yo. Reitero, yo simplemente asesoro. Si ustedes lo quieren hacer o no, pues está bien. Voy a leer la segunda parte que dice, analizando cómo el gobierno aplica esta economía, ahí no sería economía sino política, como te digo, la política que tú desarrollas.
Niños, si se corta, que me acaba de avisar que en 10 minutos se apaga, volvemos y nos conectamos, que van a ser sesiones de 40 minutos, ¿vale? Que no estoy trabajando con la plataforma de la universidad. Espera, yo apunto algo. Niños, esta es la tercera vez que nos reunimos, ¿cierto? Rafa. La cuarta, si no estoy mal, ¿no? ¿Sí es la puerta? Ok, listo. Y hoy estamos a... ¿Qué fecha es hoy? 24. Comprender y explicar el funcionamiento de la política de rentas en Colombia y el papel fundamental que cumple. Analizando cómo el gobierno aplica esta política para lograr la estabilidad de precios, logrando de tal manera... lo que te dije, yo creo que eso iría hasta el papel fundamental que cumple, ¿vale? Sube para ver los específicos, por favor. Entender el funcionamiento de la política de rentas y cómo esta es una herramienta de política económica que ayuda a que el gobierno aporte crecimiento y estabilidad a la economía de Colombia. Que aporte crecimiento. Cuando me hablas de estabilidad económica en Colombia, ¿a qué te refieres? Profe, ay, ¿qué pasó aquí? ¿El profe estás viendo en pantalla? Sí, señora. O sea, ok, Sí. listo. Ya, qué pena. Cuando hablo de que el gobierno aporte estabilidad en Colombia, Sí. me refiero a la estabilidad económica en el mercado, porque si no hay una estabilidad económica, pues el mercado pues hace lo que quiera. Pero entonces, estabilidad te refieres, voy a darte ejemplos, y esto es para todos. Necesito que tengan los términos ideales para poderse defender en la socialización. Estabilidad económica para mí significaría, ¿cierto?, que el salario mínimo le alcanza a todas las personas. Una definición. Otra definición, estabilidad económica es que la gran mayoría de personas en Colombia tienen trabajo. Entonces, como estamos hablando de los específicos y es el primero, entender el funcionamiento de la política de rentas y cómo esta herramienta de política económica ayuda a que el gobierno aporte crecimiento y desarrollo en Colombia, lo diría yo, y le quitaría estabilidad. ¿Listo? Pero recuerden que la investigación no es mía, eso lo haría yo para que le pegues una revisada a ese primer específico, ¿vale? El segundo, esclarecer e interpretar de qué manera, esclarecer e interpretar de qué manera la política de rentas esclarecer. ¿De qué manera? Pues contribuye al mejoramiento de la economía de la población y a su vez la reducción de la pobreza. Perfecto. Lo tuyo es política de renta, ¿cierto? Hazme un favor, Jennifer, porque dime qué es política de rentas. Profe, es como ese conjunto de actividades donde el gobierno utiliza, si es una herramienta de pronto que el gobierno utiliza o se apoya para poderle dar una estabilidad o poner unas normas, ¿sí? Donde se rige el mercado. Si eso es cierto, eso que me acaba de decir, en 2 hojas me lo coloca en la introducción. Es que no le quería decir cómo hacerlo porque hay que investigar, pero la introducción es eso. Si yo voy a hablar de políticas de rentas desde Carlos Lleras, se me olvidó, Carlos Lleras Restrepo, sí, hasta Juan Manuel Santos, ¿cierto? Pues la introducción voy a decir que son las políticas de rentas, esa sería tu introducción. ¿Para qué? Para que entonces aquí podamos decir que esclarecer e interpretar de qué manera, perdón, la política de rentas contribuye al mejoramiento de la economía de la población. ¿Listo? ¿Sí me Profe, copiaste, señora? es decir, yo le entiendo que la introducción va como, ¿qué es la política de renta? ¿Sí? Pero no necesariamente que es, sino que dentro de la introducción aparezca eso. Porque es que Ok. la introducción es, tú me vas a introducir en tu investigación, ¿cierto? Pero, ¿cuál es tu título? Solo dímelo, no muevas la hoja. Memorias.
Perfecto, entonces memorias. Ojo, historia. ¿De qué política? de renta. Perfecto, entonces cuando yo hablo de ese paseo por las nubes, como tú lo leíste ahí, que no me estoy burlando, como aparece ahí maravilloso. Ey, en la ¿Está mal? introducción, perdóname. ¿Está mal, profe? ¿Le cambió eso? No, me gusta, está chévere. O sea, pero entonces está chévere y que me invite. Esa palabra me invita a la investigación, pero la introducción no. Entonces, dentro de la introducción que tú me estás hablando de 66 a 2018, de Lleras Camargo a Santos, ¿cierto? Ahí mismo en esa introducción cuéntame qué es esa política de rentas, ¿cierto? Con mejores palabras, mejores expresiones, pilas con la redacción. Y todo eso te lo digo porque el segundo objetivo específico que me dice, esclarecer. ¿Y por qué es esclarecer? Porque se supone que nadie sabe qué es una política de rentas. O sea que cuando yo termine de leer su investigación y su trabajo de grado, voy a quedar pero extasiado de la emoción porque todo me queda claro sobre las políticas de rentas. Inclusive voy a llegar a opinar. ¿Entiendes cuál es la idea? Perfecto. Esclarecer e interpretar de qué manera ahí falta una coma o algo, de qué manera la política de rentas contribuye al mejoramiento de la economía de la población. ¿Listo? La voy a seguir molestando, Jennifer. De nuevo, ¿cuál es la definición de política de rentas y qué me quiere decir en el específico número 2? A ver cómo lo articulamos. ¿Qué es la política de renta? Y cómo lo articulo o cómo lo entiendo con el específico número 2. Pues, profe, es que la política de rentas, según lo que yo entiendo, es una herramienta que el gobierno utiliza de pronto para poner en orden, por lo menos lo del salario, el desempleo, algunos indicadores. Sí. Entonces, en el punto 2 específico, yo quise colocar como que cómo la política de renta contribuye, ¿sí?, a que de pronto el país mejore y que pueda mejorar un poco como en la pobreza del país, que de pronto no haya tanto desempleo. Voy a leer Google un minutico, no se me mueva de ahí. La política de rentas es uno de los instrumentos de política con los que el gobierno puede intentar manejar la forma de evolución de distintos tipos de rentas de los agentes económicos, los precios de algunos productos o servicios, los salarios, ¿cierto? Ahí me aparece la definición de desempleo, o me aparece el desempleo dentro de esa definición. Grítame. No lo entendí, profe, qué pena. Dentro de esas características, dentro de la definición que tú tienes de política de rentas, también aparece el tema de desempleo. Sí, profe. ¿Segura? Sí, profe, o sea, según lo que yo leí, sí. Perfecto. Que No le, vamos a quitar esta muletilla. Según lo que yo leí, no, usted ya está segura y dice sí. O sea, lo que yo comprendí, profe, o lo que yo puedo entender es Sí. que la política de renta es una herramienta donde el gobierno la utiliza para poder darle estabilidad al mercado, utilizando lo que son los salarios de precio, los salarios a los trabajadores. La inflación, el desempleo. Sí, señor. Excelente. Entonces, a eso es a lo que voy, Jennifer. Mira que ya teniendo claro eso, y eso es lo que tienes que grabarte en tu disco duro, ¿cierto? Esclarecer e interpretar de qué manera la política de rentas contribuye al mejoramiento de la economía, ¿cierto? No de la población, la economía del país puede ser, y a su vez la reducción de la pobreza, no solo la reducción de la pobreza, sino los análisis de, entonces yo colocaría hasta mejoramiento de la economía en Colombia, o mejoramiento de la economía, punto, porque el anterior habla de Colombia. ¿Claro? Sí, señor. Listo, voy a parar hasta ahí porque hay que modificar toda esa parte de ahí hacia arriba. Entonces necesito que le meta mano durísimo a eso que estamos colgados ya. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, profe, sí, señor. Perfecto, entonces deja de compartir, por favor, revisa eso, no te desconectes. Estas primeras sesiones van a ser grupales, después Rafa nos ponemos de acuerdo para enfocarme con